¿Qué carajos hago aquí? Ah, pero sí me van a pagar. Ah, bueno. Entonces sí me quedo. Ok. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy feliz de que ustedes me estén viendo el día de hoy. Me presento, yo soy... ¿Quién soy? Ya, soy René Descartes. Un gusto en conocerlos. Eh, Mi acento, ¿por qué es así? Porque soy francés y los franceses hablamos así. Ay, mi bigote se cae. Ya, continuemos. Bueno, podrán ver mi caracterización. A lo mejor no es la mejor. Se puede notar. Ay, otra vez mi bigote. Pero, pues, como dicen los mexicanos, el león no es como lo pintan. Así que, empecemos. Y bueno, como se podrán dar cuenta, ya me recorté un poco el cabello y eventualmente me creció más el bigote porque soy así. La pubertad nos llega a todos, a mí me pasó, a ti te pasará. Pero bueno, evitando todo este problema, empezamos ahora sí. Para empezar, mi nombre es René Descartes. Yo nací en La Haye, Francia, en el año de 1506. Obviamente, ahorita ya estoy muerto porque si no, daría miedo que siguiera vivo, realmente. Y bueno, yo soy reconocido por ser un filósofo y matemático francés, pues bastante conocido, ¿no? Por esas razones. Pero déjame contarte mi inicio, cómo empezó toda esta historia, cómo llegué yo a este lugar. Bueno, yo inicié mi historia académica estudiando en un colegio jesuita. Este se llamaba La Fleche. Empecé en este lugar en 1604. Pero en ese entonces era un colegio bastante reconocido, bastante famosillo de ese entonces, vaya. Y he de aceptar que tuve un trato un tanto especial. Y esto no es por cualquier cosa, no es porque tuviera influencia o no es porque tuviera grande reconocimiento académico, no, sino por una simple y sencilla razón. Y es que mi estado de salud desde el inicio siempre ha estado bastante malito, entonces esto me ha perjudicado un poco. Y bueno, en esta misma escuela que ya les comentaba hace un momento, llegué a tomar lo que ustedes conocen ahora como primaria, bueno, kinder, primaria y secundaria. Durante este lapso a mí me enseñaron, pues, el que en ese entonces era la educación básica. ¿Cuál era? Pues eran las artes liberales de ese entonces, que pues era la pintura, este tipo de cosas, ya sabes. Y a su vez estaba unida pues a lo que se le conocía en ese entonces a la teología, a Dios, finalmente, porque era lo que nos regía prácticamente en ese entonces. Pero honestamente yo desde esa edad, para ser exactos en la pubertad, empezó a surgir no filosofía, pero sí mi yo pensante. Me preguntaba ya cosas que no se me hacían lógicas, que no cuadraban para mí. Y honestamente yo no me veía ni como eh, un padre o bueno alguien que estuviera en la casa, el hombre de la casa por ponerlo así, ni tampoco perdón me vi para trabajar al ejército o a las fuerzas reales. Entonces honestamente yo juzgué de manera muy crítica esta educación que recibí y decidí guiarme por donde yo consideré que era el mejor camino, lo que fuera más correcto para mí. Bueno, una vez terminada esta parte de mi educación, eh, salí de este lugar, empecé el bachiller y posteriormente entré a la facultad de Derecho, en donde me recibí aproximadamente en el año 1616. Esto en el colegio Paul que para ese entonces, repito, también este lugar era bastante reconocido. Una vez terminados mis estudios, a la edad de 22 añitos, decidí viajar o emprender una travesía hacia Países Bajos, en donde la vida me callaría a trompadas, por ponerlo de alguna manera. ¿Y por qué? Si recuerdan, hace un momento yo criticaba la forma de educación que nos daban en el colegio anterior en el que estuve, la Fleche, o algo similar, la Fleche, perdónenme. Bueno, y es que llegando a Países Bajos me tuve, porque no tuve otra opción, tuve que enlistarme a la milicia de ese entonces Mauricio de Nassau, aproximadamente en 1617. Llegado 1619, me uní ahora a las filas de Maximiliano I de Bravia. Así es. Una vez más, el ejército ganó. Y bueno, precisamente en este año que fue 1619, pasé una época
agridulce. Me voy a explicar por qué. Como yo les comentaba, era ahora militar. Tuve que resguardarme por el invierno, que era una época bastante extrema en cuanto a frío. La nieve no nos dejaba movernos y tuve que resguardarme en una localidad llamada Alto Danubio. En este lugar pasé muchos días solo. Literalmente solo tenía una estufa a mi lado y unas cuantas paredes que no me quedaban mucho a la distancia, las cuales tenía que compartir con ellas, y mis pensamientos eran lo único que me acompañaba en ese entonces. Realmente me quedé solo por mucho tiempo, pero todo esto me ayudó a que se me revelaran las formas de filosofía que tendría ahora. ¿Cuáles son? Es el método matemático que apareció gracias a esta aprehensión que tuve por la madre naturaleza, y a su vez aparecieron en mi cabeza el principio del cogito, no piensen mal, literal, el principio del cogito ergo sum. Realmente esto fue una parte muy importante para mi filosofía y la que me ayudaría a sentar las bases de lo que me quisiera dedicar de ese momento en adelante, que fue brindar toda mi vida a la hermosa y consagrada ciencia. Bueno, después de esta revelación tan mágica o tan grande que tuve, pues obviamente decidí darme de baja en las fuerzas militares. Bueno, estuve viajando por una parte de Alemania, de Países Bajos, y finalmente decidí regresar a Francia para vender las pocas posesiones que tenía y pues financiarme un poco más el viaje que quería hacer, que fue llegando a Italia. En Italia permanecí alrededor de 1623 a 1625, en donde me ayudó a conocer personas que en ese entonces eran científicos de la época y me ayudarían pues a retroalimentar estas bases que yo quería crear, pues precisamente como ya mencionaba, para la ciencia y todo lo que la relaciona. Llegado el año de 1628, decidí viajar a Holanda, pero no nada más fue porque sí, tenía una razón. Y es que en Holanda era de los pocos países en los que podías hacer pues todas estas investigaciones científicas teniendo una libertad de expresión magnífica. Recordemos que para esa época era medio acusado, medio enjuiciado el hecho de que quisieras hacer avances científicos por aquello de que Dios era el máximo, Dios tenía que estar involucrado con todo, ¿saben? Entonces, afortunadamente en este lugar pues se podía gozar de todo esto y fue lo que me ayudó a decidir finalmente que era una buena idea quedarme en este lugar por un buen rato. Y es que sí me tomé mi tiempo, ya que me quedé ahí hasta aproximadamente el año 1649 para poder hacer mis avances científicos y algunas investigaciones que eran de mi agrado en ese entonces. Y bueno, una vez ya comentado que me quedé pues un buen rato en este país, decidí empezar, como ya había comentado, mis investigaciones. Y vaya, los primeros 5 años me dediqué prácticamente a buscar la concepción sobre el hombre y el cuerpo humano como tal. Decidí investigar por mi cuenta y por mi razón qué quería comprender de todo esto. Ahora, llegado el año de 1633, ya llevaba un gran avance de un libro muy bueno, la verdad, que se llamaba Tratado sobre la Luz. O bueno, se llama porque él sí sigue existiendo, yo no. Bueno, en este Tratado sobre la Luz habla, perdón, sobre postulados de la metafísica y de la física en general. Posteriormente empiezo a darme cuenta, bueno, a escuchar, porque ya saben que así es, el ser humano le encanta ser chismoso. Me empiezo a enterar que someten a juicio al gran maestro Galileo Galilei, precisamente por esta teoría del heliocentrismo que inició el otro maestro Nicolás Copérnico. Y yo me asusté porque, no solo porque era un científico esta persona y muy, muy inteligente, sino porque dentro de este tratado sobre la luz en el que había escrito el libro, también yo defendía esta teoría del heliocentrismo. Entonces dije, creo que mejor dejo por un rato este texto, me ahorro la fatiga de publicarlo y de que me vengan a preguntar cosas y lo guardamos un poco. Cosa que pues funcionó muy bien, ya que hasta que yo fallecí
fue como se logró publicar este libro, porque se encontró entre mis pertenencias y bueno, se hizo lo propio. Pero pues prácticamente fue así como este libro salió a la luz, sino hasta que yo fallecí. Y ahora sí, como dicen los chavos, ahora sí viene lo mero chido. Y es que en el año de 1637 logré terminar una de las obras más importantes de mi carrera, prácticamente, y la que me lanzaría a la fama como alguien bastante conocido, y fue el gran discurso del método, en donde al principio fungió como prólogo para 3 ensayos científicos, pero que en este venían redactados honestamente ideas, conceptos y descubrimientos bastante buenos, a mi parecer. Puede que peque de egocéntrico, pero es la verdad. Hay que reconocernos cuando hacemos algo bien. Y bueno, como ya comenté, fue lo que me ayudó a llegar al estrellato, a la fama, como un científico bastante reconocido, pero a su vez también me provocó daño. Y es que esto desató un sinfín de polémicas y de ciertas cosas que a gente importante no le gustaría tanto, y que provocaría que mi vida corriera un poco, solo un poco de riesgo. Ahora bien, sobre este discurso, ¿qué propuse? Fue prácticamente la duda metódica. ¿Qué es la duda metódica? Te estarás preguntando, pequeño amigo, amiga, helicóptero Apache. Bueno, aquí prácticamente yo me cuestionaba sobre si realmente era real todos los conocimientos que existían en mi época, obviamente. Era un poco escéptico, no lo voy a negar, por eso precisamente me cuestionaba de si todo era real. Pero siempre tenía un fin o una intención positiva, y era para descubrir si realmente estábamos recibiendo la verdad de todo lo que captábamos, o si realmente incluso las investigaciones científicas estaban siendo algo real o algo factible, finalmente. De ahí es donde surge una de las frases más importantes, que es el pienso, luego existo. Sobre esta me basé precisamente para cuestionar todo esto, ¿no? Para dudar de la veracidad de las cosas, por así decirlo. Incluso llegando a dudar del mismísimo Dios que está presente en todos lados, prácticamente. Y dudé de las evidencias de la razón. Dudé sobre las ideas, que podían ser para mí tanto claras como distintas, pero finalmente fue lo que se me ocurrió proponer dentro de esto. Ahora bien, hay una de las cosas que llegué a formular en mi tiempo de vida que ha de ser de importancia para ustedes. La verdad es que sí. Una de ellas es el método cartesiano. Así se le puso. Yo no fui. Fueron los científicos. Hasta ahí la dejo. Bueno, el método cartesiano, ¿qué proponía en esta ocasión? Para empezar, se podía utilizar, a mi consideración, en todas las ciencias y disciplinas. Eso, ténganlo por seguro, desde donde yo lo hice hasta la fecha, se puede ocupar. Comprobado. Ahí está su maestra, lo puede comprobar. Ahora bien, ¿esto para qué nos servía? Pues más o menos consistía en descomponer los problemas complejos en partes progresivamente más sencillas, hasta lograr hallar elementos básicos, ideas simples, que se presenten a la razón de un modo evidente, perdón, prácticamente. Y con esto pudiéramos proceder, a partir de estos análisis, a una síntesis, para poder reconstruir toda esta evidencia y poder formular para nosotros una concepción misma de los conocimientos. Suena demasiado rebuscado lo que acabo de decir, yo lo sé, pero espero lo puedan entender. Realmente creo yo que es algo sencillo. De hecho, esto fue basado precisamente en el discurso que llegué a crear en su momento, y llegaban a funcionar incluso como teorías físicas en ese entonces, para poder destacar dentro de muchas leyes. Incluso esta presentación se ocupó para analizarse la ley de la inercia, y revisar incluso dentro de métodos sobre las matemáticas si realmente funcionaban bien o no. Y bueno, como ya se sabe, siempre que hay fama va a querer iniciar el caos, y más en esta época. ¿Y por qué? Te has de preguntar.
Y es que con mi impulso a la fama y la divulgación de mi filosofía que se hizo llegar pues a varios países, prácticamente en casi toda Europa, empezaron las críticas e incluso empezaron a amenazarme de perseguirme, esto por parte de mandatarios o de autoridades eclesiásticas, porque no les gustaba mucho mi forma de exponer las cosas. Incluso en Países Bajos y en Francia, que fue donde yo nací, se me quería enjuiciar, se me quería perseguir precisamente por publicar lo que yo pensaba. Era prácticamente por eso. Nunca hice nada ilegal, creo yo, solamente por sacar ciertos datos que no nos son similares o no son de nuestro agrado mutuo, es decir, entre la iglesia y yo, por dar términos más rápidos. Esto, ¿en dónde se vio? ¿O dónde iniciaron los problemas? En mis obras, una de ellas fue las meditaciones físicas, otra más fue en los principios de la filosofía, y por mencionar una más, porque ya saben que a la iglesia le encanta juzgar, en las pasiones del alma. Pese a que los nombres puedan dar a entender muchas, pero muchas cosas, realmente a los teólogos no les convencían muchos de mis postulados, muchas de las ideas que yo proponía, precisamente porque juzgaba parte de su autoridad, parte de lo que se creía como verdad dentro de la iglesia. Entonces, en ese entonces, perdón, teníamos que tener mucho cuidado sobre qué decíamos y hacia quién nos dirigíamos. Ok, antes de seguir continuando también, quiero tomar a consideración uno de los postulados también importantes que saqué, el cual llevó como nombre res cogitans y res extensa. Dentro de ella, pues prácticamente empezaba a examinar la esencia de los seres. He de aquí donde logré sacar el concepto de sustancia para mí en ese entonces. Incluso lo acuñaba o lo empezaba a concebir con una frase, la cual decía más o menos así: existe de tal modo que solo necesita de sí mismo para existir. Es decir, que realmente para que una cosa exista, solo necesita de sus cualidades, de las cosas que pertenecen a sí mismo, de lo que lo describe, para poderse concebir como algo real, como algo tangible, como algo que se puede percibir. No necesita de críticas, ni de observaciones, ni de juicios que se le puedan atribuir a él, por terceros obviamente, mientras este mismo, en este caso sustancia, mientras esta sustancia se conciba a sí misma como algo descriptible y como real, ya se puede tomar en cuenta para el mundo exterior o para lo tangible, para lo físico ante nosotros. Suena medio raro, yo lo sé, pero es más o menos como yo entendía a los seres. Y es aquí donde yo les pregunto, ¿no les parece eso curioso? Ahora bien, vamos a hacer un resumen o hacer una síntesis de lo que considero yo más importante, ¿vale? Prácticamente a mí se me consideró como el iniciador de la filosofía racionalista. Todo esto fue gracias a los términos que me dieron los científicos de ese entonces, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que buscaba yo en toda esta concepción de pensamientos, de ideas que tenía? Y era buscar un fundamento el cual me ayudara a llegar a un conocimiento que garantizara la certeza sobre las cosas en su totalidad. Incluso dentro de mi apartado de el discurso del método, fue donde más me basé para poder buscar toda esta realidad sobre las cosas. Intentaba de encontrar una doctrina en donde pudiera presentarse toda esta concepción de la certeza. Y recordemos que esto fue gracias a la crítica que hice sobre, pues precisamente la educación que recibí en Francia y tal. Realmente si no me hubiera dedicado a pensar en que no estaba recibiendo lo correcto, no hubiera sucedido todo esto, no hubiera creado tantos postulados, tantos buenos libros, ni se me hubiera conocido como se me conoce ahora, prácticamente. Ahora, yo consideraba a la realidad como un orden racional. Mi propósito dentro de todo esto, ¿cuál era? Era buscar un método que me pudiera hacer posible alcanzar de alguna manera algo claro o algo certero dentro de todo, que se pudiera comprender tan fácil y tan sencillo como algo real,
como lo era en ese entonces y hasta la fecha en el campo de la aritmética y la geometría. Ay, mi bigote anda chueco, perdón. Ahora bien, este discurso que mencioné antes se compone de 4 conceptos o procedimientos, si se les puede decir así. Empecemos por uno, y el cual era el no aceptar como verdadero nada de lo que no se tenga absoluta certeza, de lo que se llegue a saber. Es decir, que no creamos que es completamente real algo de lo que nosotros ya sabemos. Es decir, si conocemos hoy mismo el concepto de no sé, de libro, no consideremos que ese ya es una verdad absoluta, que ya es lo único que vamos a ver, o que realmente eso es lo único que va a ser. No, no podemos estar 100% seguros. Siempre tenemos que dejar un porcentaje de duda sobre si realmente es lo que es. ¿Vale? Ahora continuemos. También tendía a descomponer todos los problemas en partes mínimas. Ir de lo más comprensible a lo más complejo. Esto era para entender de manera absoluta en qué me estaba metiendo y si realmente estaba entendiendo todas estas partes, todo el compuesto en sí de lo que se estudiaba. Bien. Ahora, también tendía a revisar por completo, obviamente, el proceso para tener la seguridad de que no hay ninguna omisión. Es decir, me dedicaba a revisar si no pasé por alto algo que debí tomar en cuenta, si no dejé fuera de alguna característica que pudiera ser crucial para la concepción de un término como tal. Repito, en este discurso prácticamente yo lo que buscaba que era que siempre tuviéramos un porcentaje de duda sobre todo, a pesar de que se pudiera comprobar o no ciertos conocimientos, ciertas teorías, etc, etc, siempre dejáramos abierta un poco de duda, creyendo que algo de todo eso es falso. No directamente enjuiciarlo a que es falso, sino a pensar que tal vez, solo tal vez, no era completamente verdadero, ¿vale? Y obviamente, como todo tiene un inicio, también tiene un final. De 2 cosas. La primera fue de mi muerte. Y es que sí, yo fallecí el 11 de febrero de 1650. Recordemos que yo fui educado en una escuela con matices teológicos prácticamente, que estaban vinculados a Dios, y por lo general, a pesar de que fuéramos científicos, no teníamos por qué dejar de creer en Dios, en la divinidad y este tipo de cosas. Entonces yo tendía a irme a confesar a una iglesia. Incluso era amigo, comillas, amigo si se pudiera decir, del que en ese entonces me confesaba. Era un capellán, el cual se llamaba Francis Bioghi, o Biogue, no recuerdo el término correcto, pero el punto es que esta misma persona, que con este capellán, fue el que me asesinó. Esta persona me asesinó precisamente por tener ideas radicales para el momento o no aceptadas para la religión. Un día como cualquiera me fui a confesar, y en este lapsus de confesarme sin darme cuenta pues me asesinó, me apuñaló, y prácticamente la iglesia no hizo nada porque estaba de acuerdo con la decisión de esta persona, y así es como yo fallecí. Espero que mi historia haya servido de algo y lo que dejé para el mundo en general funcione a la fecha. Lo hice con esa intención de entregarme por completo a la ciencia y a las personas en general. Siempre mantengan el juicio alto, siempre tengan un poco de duda sobre todo lo que les dicen, y nada más. Agradezco la atención que me dieron todos. Lamento la mala caracterización, pero el presupuesto y el tiempo no me dio para muchas cosas, y mi bigote sigue chueco, lo siento, más chueco todavía, y nada más. Muchas gracias por su atención, que sigan teniendo un excelente día. Adiós.